Buenos días, bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de lo natural, el Rincón del Naturópata, a los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturopata.es, o si eres fiel a la radio nos escuchas en Radio Nueva Era. Un saludo para toda Vitamina Radio Siberia Vitoria y para todas las emisoras que de una forma u otra os hacen llegar nuestro programa. Hoy vamos a hablar de dolores musculares, algo que es habitual en nuestro día a día, en todas las personas, pero cuando llega el frío, la humedad se agravan, la musculatura se contrae y es cuando más recurrimos a masajes, a acupuntura, técnicas que nos alivian esa molestia, pero en ocasiones ese dolor continúa a pesar de tratarlo. Hoy vamos a descubrir que nuestra musculatura grita. Y grita cuando necesita nutrientes que no le estamos dando, y lo hacemos como siempre de la mano de nuestro experto. Doctor Jordi Villa, coordinador de formación de Farmanor. Muy buenos días, Jordi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juana Mari. Jordi, con estos fríos, con lluvia, con nieve en muchísimos sitios de España, ¿vamos a tratar esos dolores y a prevenirlos incluso? Sí, a ver, es lo de siempre. Tenemos la tendencia a tratar las cosas cuando ya nos están pasando, ya nos duele. Pero no solamente hablaremos del tratamiento, sino también de la prevención. Y a veces simplemente es darle de comer un poquito lo que necesita el músculo o el hueso y evitas muchos problemas. Pues dinos qué le damos de comer. Vale, voy a poner una presentación sencilla. Aquí está. Y nada, bueno, vamos a hablar un poquito de los nutrientes que son útiles en la prevención y el tratamiento de problemas del sistema musculoesquelético, ¿vale? Lo primero siempre os pongo un poquito en antecedentes, vamos a hacer un poquito de, de pedagogía, ¿vale? El sistema muscular es músculo, también tendones, ¿vale? Los tendones es el gran olvidado muchas veces, nos olvidamos de que los tenemos y realmente son súper importantes. Son los que mantienen el músculo atado al hueso, ¿vale? Y entre músculos también. Son un parte de sostén muy importante y tienen un pequeño problema los tendones, al igual que los cartílagos, que luego hablaremos. Es que el tendón, los cartílagos también, son órganos que están casi muertos, ¿vale? O sea, son cuerdas que atan nuestra musculatura, que atan nuestros huesos, pero están muy poco irrigados, hay muy pocas células vivas, y eso qué significa? Que tienen muy poco poder de regeneración. Cuando se van dañando, se van gastando y no hay manera de renovarlo. Cosa que el músculo, por suerte, sí que tiene bastante más poder de regeneración y reparación. ¿Vale? De hecho, el músculo, cuando nosotros nos ejercitamos, lo que hacemos en parte es dañar ese músculo, hacer ejercicio, y al dañarse se regenera y se regenera más fuerte que lo que había anteriormente. Si eso existiese en lo que sería tendones, ligamentos, sería fantástico y genial. Pero es el problema que tenemos. ¿Qué significa eso? Pues que a veces es mucho más importante, sobre todo en este campo, la prevención que el tratamiento, porque si ya te duele la rodilla porque tienes un desgaste de cartílago, ya llega, el cartílago no lo vamos a poder regenerar. Entonces, a veces es mucho más importante, sí que podremos tratar el dolor, podremos frenar el deterioro, pero a veces es más importante no llegar a ese punto, ¿no? No llegar al deterioro que ya digas, va, me duele y tengo un cartílago desgastado, ¿vale? El sistema esquelético, pues son huesos, articulaciones, y luego hay un montón de tejidos asociados, que es lo que os comentaba, ligamentos, cartílagos, las cápsulas articulares, etcétera, ¿vale? Y antes de nada, pues os voy a contar cómo funciona brevemente, ¿vale? Porque tampoco no tenemos tiempo para más, pero os voy a contar un poquito cómo funciona la contracción muscular, ¿ok? Eh, Nuestros músculos están formados por una cantidad grande, ¿vale? De fibras musculares que se agrupan. Cada fibra muscular es una célula alargada que tiene una cantidad enorme de mitocondrias. ¿Por qué? Porque si seguís un poquito el programa sabréis que las mitocondrias generan energía. Pues el músculo necesita muchísima energía, tiene muchas mitocondrias cada célula muscular y estas fibras se agrupan en fascículos, ¿vale? Al final es como un cable de estos de submarinos de fibra óptica,
son cables de fibra rodeados de una capa protectora y varios cables de fibra rodeados de una capa protectora se juntan y forman un cable más grande. Al final es eso. Lo importante es que dentro de cada fibra hay lo que le llaman el sarcómero, que es esta de aquí, que son un conjunto de proteínas que son como unos anclajes, ¿vale? Estos anclajes lo que hacen es, cuando entra calcio, se aprietan, se contraen, ¿vale? Y cuando queremos relajar, dejar de hacer fuerza en el músculo, ese calcio va desapareciendo, se va degradando y se vuelve a relajar, se vuelve a soltar el anclaje, ¿vale? Que es esto que veis aquí, si lo interpretáis un poquito, veis que hay como unas cuerdecillas que unen, blancas, que unen que son los filamentos de miosina. Estas cuerdecillas se van contrayendo, por así decirlo, y hacen la contracción muscular, ¿vale? Y eso es dependiente de iones de calcio. También es muy importante los iones de magnesio, ahora lo veréis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros hacemos la contracción, hay un juego entre el calcio y el magnesio, simplificando bastante las cosas, ¿vale? El problema que tenemos normalmente, el calcio, que es el que nos contrae, tenemos más reservorio, más cantidad de calcio en nuestro organismo que cantidad de magnesio. ¿Qué significa eso? Que si para contraer el músculo necesitamos calcio y para relajarlo necesitamos magnesio, si poco a poco se va agotando el magnesio, lo que va a pasar es que se va a quedar contracturado ese músculo, ¿vale? Y eso es lo que se llama directamente, tengo una bola en la espalda o en las cervicales, tengo una contractura, tengo un nudo, tiene mil nombres, ¿vale? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en el deporte? Lo entendemos fácil. En el deporte, si yo he hecho un esfuerzo muy potente, es normal pues, que luego tengas agujetas, que tengas dolor muscular y que o se te suban los gemelos. Lo tienes claro, pero no nos damos cuenta a veces de que estamos haciendo ejercicio muscular todo el día, ¿vale? Sobre todo, pues lo que le llaman contracción, ejercicio muscular isométrico, que es no movemos una contracción, mueves el brazo, pero si haces fuerza sin hacer nada más, sigues haciendo, no mueves nada, pero hay una contracción constante. ¿Dónde están estas contracciones constantes de nuestra musculatura normalmente? Pues sobre todo cuando llega el frío o el invierno, los hombros los llevamos más altos. Punto. A no ser que lleves una buena bufanda. Ya te lo digo yo. ¿Vale? Solemos ir más arriba. Eso, quieras o no, es mantener un ejercicio constante muscular, ¿vale? No lo movemos, pero lo mantenemos arriba todo el rato. Se va contrayendo y el cuerpo intenta relajarlo utilizando el magnesio. ¿Qué pasa? Si a la larga nos vamos quedando sin magnesio, esa contractura no nos vamos a quedar así, pero sí que vamos a notar que se nos engancha alguna parte, ¿vale? Un poco las cervicales, etcétera. Eso pasa muchísimo. ¿Por qué realmente pasa esto? Porque el mecanismo es el siguiente. Este dibujo es muy bueno, porque al final es fácil de entender. Cuando nosotros vamos a hacer una contracción, ya sea una contracción de voy a levantar una botella de agua o subo los hombros, o por ejemplo, otra contracción muy típica que no nos damos cuenta es el bruxismo, ¿vale? Toda la musculatura, el masetero, toda la musculatura de la mandíbula, si estás apretando los dientes, estás haciendo mucha fuerza. Al final se quedan contracturados, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pues cuando yo voy a hacer la contracción, el calcio que está fuera de las fibras musculares entra dentro de las fibras musculares por este tubo de aquí, ¿vale? Que esto es un ion, es un canal iónico que permite el paso de calcio de fuera de las células a dentro de las células. Dentro de las células se une con la actina, la miosina, que son esas proteínas que estaban formando el engranaje, y cuando al unirse se genera la contracción. Guay. Cuando yo quiero relajar ese músculo, lo que necesito es que se vaya el calcio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el magnesio literalmente es un tapón. El magnesio, cuando no queremos contraer el músculo, lo que hace es tapona el canal iónico por el que pasa el calcio, pues el calcio le es incapaz de entrar. ¿Y qué pasa con el calcio que hay dentro? El calcio que hay dentro, como se está utilizando, se acaba degradando. Cuando se degrada, se va relajando la musculatura. Eso es súper, pasa a una velocidad espectacular, porque si fijas, un parpadeo es una contracción y una relajación, es automático, ¿vale?
Entonces, a la que el tapón está allí, el calcio se desintegra, se utiliza rápidamente y relajamos. ¿Qué problema hay? Pues que tenemos un pequeño problema. Y es que en general vamos cortitos de calcio y vamos cortitos de magnesio, pero vamos bastante más cortos de magnesio. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente nos quedamos siempre antes sin magnesio que sin calcio. Problema al final, que si te quedas sin magnesio no hay manera de taponar este agujero y no eres capaz de relajar el músculo. ¿Vale? Esto es el estudio Anibes, que no sé si lo he puesto alguna vez, es un estudio independiente, ¿vale? Que se hace de vez en cuando, cada 4 o 5 años en España. Son unas encuestas a un montón de población y se miden pues, los nutrientes que ingieren según sus hábitos alimenticios, se clasifican por edades, por sexo, es súper completo y diría que es de acceso libre, o sea, si queréis podéis entrar al estudio Anibes y llegar a la conclusión de que el 76-79% de la población tiene ingestas de calcio menores a la recomendación, ¿vale? Por debajo del 80% de lo recomendado, ¿vale? Por un lado es esto, pero es que el de magnesio vamos bastante peor. El magnesio se calcula que más o menos la mitad de la población está por debajo de la ingesta necesaria. ¿Dónde está el magnesio? Pues sobre todo el magnesio está en vegetales y a poder ser de hoja verde. ¿Vale? Todo lo que sean lechugas, espinacas, todo lo que sean hojas verdes, eso es súper rico en magnesio. O era rico en magnesio. ¿Por qué? Porque tenemos el pequeño problema de que cuando antes había una cosecha al año de acelgas o una cosecha al año de lechuga, ahora hay 4 cosechas. Y donde antes en un metro cuadrado había 4 lechugas, ahora hay 40 lechugas. Entonces, primero, las 40 lechugas se reparten los mismos nutrientes y luego hay 4 cosechas. Que es verdad que se fertiliza, que es porque si no, bueno, si no se fertilizase el suelo al final no daría más de sí. Pero sí que se ha visto que ha habido con los años una pérdida en la cantidad del magnesio acumulado en las hojas. También una otra explicación que hay, conseguimos que haya 4 cosechas o 3 cosechas porque hacemos crecer mucho más rápido los vegetales, ¿vale? Pero no crecen de manera como lo hacían de forma natural, sino que aceleramos muchísimo el crecimiento de la hoja, ¿vale? Que al final pues es proteína, ¿vale? O es fibra, pero no se rellena de nutrientes porque no tiene el tiempo necesario para ir absorbiendo. ¿Vale? Eso sobre todo se consigue con fertilizantes, eso ya es un dato que os regalo, con fertilizantes ricos en nitrógeno, que lo que hacen es hacer crecer muchísimo la hoja, ¿vale? Pero claro, crece pero no acaba de absorber todo lo que necesita. Al final es agua, fibra y cierta proteína, mucho vegetal. Es el problema que tenemos. Entonces, las ingestas de muchos nutrientes han ido cayendo, ¿vale? Y la importancia está en que el magnesio realmente funciona muy bien para mejorar la resistencia. Aquí es un estudio en la resistencia aeróbica, en un ejercicio aeróbico, en la resistencia al ejercicio, ¿vale? Y también ayuda mucho a regular la presión arterial, ¿vale? Que hay indicios de que quizá esta bajada de ingesta de magnesio también pueda explicar un poquito el aumento de casos de hipertensión, sobre todo que se está viendo en gente no tan mayor. En gente con 40 años ya hay muchos casos de hipertensión, ¿vale? Porque el magnesio relaja. Y relajar musculatura, siempre que hablamos de músculo, tenemos en la cabeza el músculo que nosotros notamos, sentimos y nos duele. Pero las arterias tienen musculatura, un músculo diferente que se llama liso, ¿vale? Pero que es un músculo que nosotros no controlamos porque está haciendo cosas. Y se contrae y se relaja. ¿Qué pasa? Si nos quedamos sin magnesio, las arterias utilizan la musculatura para hacer como contracciones, son como latidos, también laten las arterias. Pues si no tenemos tanto magnesio, la contracción no se consigue relajar del todo y cerramos un poquito el paso del arterial. Si tú pasas el mismo volumen de líquido por un sitio más estrecho, aumenta la presión que hay en las paredes, aumenta la hipertensión, aumenta la presión arterial, ¿vale? Eso es importante. Entonces el magnesio, en todo lo que sea relajación muscular, es clave. Y vamos cortitos de magnesio. De hecho,
hay mucho complemento de magnesio y ahora hay mucha moda, bueno, ya lleva tiempo que hay mucha moda de magnesio y hay muchas controversias sobre si qué magnesio es mejor, si se absorbe bien magnesio, si no se absorbe bien magnesio. Os voy a dar un consejo que es válido, ¿vale? Es válido en general. Voy a adelantarme una diapositiva, que es esta de aquí. Si el magnesio que tomáis es laxante, no se absorbe. Punto. ¿Vale? ¿Por qué? Si el magnesio que tú te tomas no se absorbe, ¿dónde se queda? Se queda en el intestino. Si se queda en el intestino, el organismo, el cuerpo detecta que hay una salinidad muy elevada, hay un aumento de salinidad en nuestro intestino. ¿Y cómo bajas la salinidad? Pues añadiéndole agua, diluyendo esa sal. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Dispara agua, llena de agua al intestino. Si te llenan de agua al intestino, efecto laxante. ¿Que el magnesio se absorbe bien? ¿Qué está pasando? Si el magnesio se absorbe bien, va al intestino, del intestino es absorbido, va a la sangre y en la sangre ya no tienes efecto laxante porque ya no hay un incremento de sal en el intestino. Entonces, es básicamente eso. Porque es curioso porque el magnesio, antes de conocerse las bondades del magnesio a nivel muscular, contracturas y tal, se utilizaban las sales de magnesio básicamente para ir al baño. Y la gente a veces esto le choca, ¿no? ¿Es el mismo magnesio? Sí. El magnesio es el mismo aquí que en Alpha Centauri, ¿vale? El mismo magnesio está en todas partes. Pero varía el tipo de sal que hace variar el tipo de absorción. A menor absorción, más laxante. A mayor absorción, menos laxante. ¿Vale? También hay una especie de competición entre si es mejor una sal, otra sal, el citrato, el quelato, el gliocinato, etc, etc, etc. A ver, en general son normas, ¿vale? Es mejor tener más sales de magnesio a la vez en un comprimido o en un bote con sales que tener una sola sal. ¿Por qué? Porque una sola sal es un mecanismo, tiene un solo mecanismo de entrada en el organismo. Tener dos sales, tienes dos, tres, tienes más puertas, cuatro, cinco, seis. Ojo, tener tres sales no significa que se absorba el triple que una sal, ¿vale? Y ni tener seis sales significa que se absorba seis veces más. No es matemático, pero sí que vas aumentando la absorción, porque si el cuerpo no puede absorber bien una sal, absorberá otra. O si el mecanismo de entrada se está saturando porque a esa sal hay mucha, si hay más sales que pasan por otros mecanismos de entrada, conseguiremos absorber mejor. ¿Vale? De hecho, vas viendo que con una sal necesitas más cantidad de magnesio, que es lo típico que conocemos a veces, 2, 3, 4, 5 comprimidos, y vas subiendo de sales y vas viendo que con 2 comprimidos ya vale, o con un comprimido ya vale, etc, etc. Con menos cantidad de magnesio consigues la misma función. ¿Por qué? Porque se absorbe más. Entonces, si se absorbe más, menos efecto laxante, menos cantidad que necesitas. ¿Vale? Eso es una parte importante. Dime. Jordi, te voy a interrumpir. Yo creo que ahora mismo en los profesionales que están viendo el programa les puede surgir esa duda. Por ejemplo, que has dicho, has hablado del citrato, el glicinato. Vamos a ir en esa competición entre, o sea, en este caso, ¿qué me decanto? ¿Por un citrato de magnesio o por un bisglicinato? El bisglicinato y el citrato tienen. El bisglicinato parece tener un poquito mejor absorción que el citrato, ¿vale? Las dos son lo que les llaman sales orgánicas, que normalmente siempre hablamos de la importancia de que el mineral se dé en forma orgánica o en la forma más reconocible para el organismo, ¿vale? Si tú has de tomarte un magnesio que solo tiene una sal, apuesta por el glicinato y si no por el citrato, ¿vale? Si estás tomando un magnesio que tiene una combinación de sales, hay veces en que sales con menos absorción, pero en conjunto, la suma de las sales tiene más absorción que un comprimido que solo lleva glicinato, ¿vale? Ese es el tema. A veces es un juego. Es A raíz de lo que estás diciendo, y me apoyo, por eso te he hecho esa pregunta, me viene a la memoria un artículo que publicaba La Vanguardia en el año 2012 o 2013 de una marca determinada, que no vamos a hablar, de magnesio, y lo vendían como la solución mágica. Y en 2019, sí, esa fecha sí que es, sí la tengo en la mente, 2019, el mismo periódico hablaba de esa caída del mito del magnesio.
Pero cuando tú leías el desarrollo de la noticia, realmente lo que te estaban diciendo era que se había caído el mito de esa fórmula mágica del magnesio por la falta de saber utilizarla, por la necesidad de que siempre un profesional te guíe en cuál es el que necesitas para tu caso concreto. Yo también lo leí y sí, sí, en la contra, que en la parte de atrás de la portada. Exacto. Sí, es curioso porque en 7 años pasaron de un lado al otro. A ver, el tema es que al principio, en el 2012, cuando se empezó con el boom del magnesio, se utilizaba una sal con una biodisponibilidad, es decir, una absorción muy bajita, y tenías que tomarte unas cantidades bastante importantes de magnesio. ¿Qué pasaba al final? Que el producto final, pues la gente tenía mucho también de autogestión, ¿no? Oh, estoy tomando esto, me tengo que encontrar muy bien, pero también tenía muchos problemas del tema del laxante, porque claro, tomaban una cantidad brutal de magnesio. Y el magnesio va asociado a veces va asociado a una sal, y esa sal también puede tener otros problemas. El magnesio ha evolucionado una barbaridad en poco tiempo, y luego está el tema, y ha mejorado muchísimo la absorción, ha bajado muchísimo el efecto laxante, pero también es verdad que hay que, a veces, antes de tomártelo, mirar, porque, ojo, es verdad que el magnesio por sí solo es capaz de bajar un poquito la tensión arterial, pero si la sal que lleva asociada es una sal que lleva sodio, eh, prevalecerá el efecto del sodio sobre el efecto del magnesio y incrementaremos en la subida de presión arterial. Entonces, hay muchos tipos de magnesio y hay muchos tipos de personas y al final la mejor manera de ajustar qué magnesio para ti es a veces consultar a un profesional porque, y contárselo todo, importante, porque a veces no, yo tal, y luego te acuerdas de que, pues también tomo otra cosa. Hostia, pues no me habías dicho que tomabas otra cosa y tampoco puedes tomarlo. Eso ha ido evolucionando así. Pero básicamente, os voy a o sea, para no os volváis locos, si queréis saber si se absorbe el magnesio o no se absorbe, la respuesta está en el lavabo. El baño os dirá la verdad. Si se absorbe, no es laxante. Si se absorbe, no es laxante, obviamente. Si no se absorbe, es laxante. ¿Vale? Es básicamente la norma. Luego también hay otra pregunta que es ¿cuándo me lo tomo? Bueno, normalmente se recomienda tomar el magnesio por la noche, porque tiene ese efecto relajante del sistema muscular y también tiene un cierto efecto relajante del sistema nervioso. De hecho, el magnesio se utiliza como terapia para una enfermedad extraña, porque aún no está claro una enfermedad rara, se llama el síndrome de las piernas inquietas, que es gente que por la noche involuntariamente mete unas patadas y unos movimientos muy, muy potentes de las piernas. Se utiliza por la noche para prevenir eso. Pero también hay mucha gente que conozco, porque además he hecho, en algunos webinars he preguntado, he hecho encuestas preguntando cuándo se lo tomaban. Hay mucha gente que se lo toma por la mañana, porque dice que por la mañana cuando se levanta pues va a hacer deporte y le va bien porque le activa. En el caso del magnesio, si no tomas magnesio asociado nada más, ahora veremos un ejemplo, tómatelo mejor cuando a ti te convenga, la verdad. Normalmente se toma por la noche, pero hay gente que lo toma por la mañana. Pero si lo tomamos, por ejemplo, en asociación al calcio, hay que tener un poquito de cuidado porque el calcio y el magnesio juegan muy bien juntos, pero no revueltos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos un calcio que lleva vitamina D3, que sirve para la absorción. Todo el mundo sabe que el calcio tiene que llevar vitamina D3. Y luego lleva vitamina K1 y vitamina K2, que sirve para la fijación, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho eso? Bueno, es un producto que está muy indicado con osteoporosis, ¿vale? Ya hemos visto que la ingesta de calcio es menor de lo que desearíamos en la mayoría de los españoles, pero aparte de eso, tiene muchísimas más funciones. Eh, Tiene la función, ya hemos visto, de la contracción muscular, ¿vale? Entonces, veremos el por qué es bueno tomar calcio con magnesio, pero no es bueno tomarlo a la vez. Tomarlo a la vez o no tomarlo a la vez es fácil. El calcio y el magnesio comparten los mismos mecanismos de entrada en el organismo, tanto uno como el otro, entran por la misma puerta. El problema es que el mecanismo de entrada tiene más afinidad por el calcio que por el magnesio. Entonces, si tú tomas calcio y magnesio juntos, no estás haciéndolo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque estás absorbiendo mucho más calcio y estás dejando fuera mucho magnesio. Entonces, ¿se recomienda tomar junto? Sí,
pero no a la vez. Eso es importante. ¿Por qué se recomienda tomar junto? Vamos allá. El calcio ya hemos visto que tiene muchas funciones. Una es ayudar a recuperar o frenar la pérdida de masa ósea, pero tiene otra función muy importante que es contracción muscular. Y hay mucho músculo en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo calcio, muy gran parte de ese calcio que estoy tomando se va a ir a la musculatura para hacer el proceso de contracción muscular. Entonces, ¿por qué se recomienda tomar magnesio? También, porque si yo cojo esos músculos y ¿qué es el magnesio? Un tapón, y tapono esos músculos, el calcio no va a poder ir al músculo y vamos a disponer de más calcio libre para que sea absorbido por el hueso. Por eso es que se recomienda tomar magnesio con calcio. ¿Cuándo tomar uno y cuándo tomar otro? En el caso de tomar las dos cosas, magnesio y calcio, ¿vale? Hemos dicho, si tomas magnesio solo, cuando mejor te apetezca, normalmente se toma por la noche, pero cuando tomas magnesio y calcio, es mejor tomar el calcio por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche es cuando nuevamente están más activos los osteoblastos, son las células que generan nuestra matriz ósea, ¿vale? Entonces, cuando los trabajadores que forman hueso están trabajando, les damos de comer calcio. Y el magnesio es mejor tomarlo por la mañana, en ese caso, ¿vale? Te tomas el magnesio primero, el magnesio ayuda a poder bloquear la entrada de calcio a la musculatura y luego por la noche te tomas el calcio, ¿vale? ¿Qué ha pasado últimamente también? Ha pasado últimamente que el calcio, que se está utilizando muchísimo por el tema de la osteoporosis, han saltado algunas alarmas, porque se ha visto que mujeres, pero principalmente son mujeres, hay hombres con osteoporosis, pero principalmente son mujeres que llevan años, 10 años tomando calcio con vitamina D3, han visto que hay un incremento del riesgo cardiovascular y un incremento de la calcificación arterial. ¿Vale? La calcificación arterial es tan nociva como la formación de placas de colesterol, porque lo que hace es que las arterias dejan de ser elásticas. Hemos dicho que las arterias laten, ¿no? Hemos visto que latían. Pues si se van calcificando son menos elásticas y perdemos función cardiovascular. ¿Por qué pasaba eso? Porque normalmente el tipo de calcio que se toma para la osteoporosis es 1 gramo de calcio con vitamina D3. Normalmente vitamina D3 toman 5 microgramos, ¿vale? ¿Qué haces con 1 gramo de calcio y vitamina D3? El gramo de calcio entra en tu cuerpo, va al intestino, el intestino es capaz de absorber el calcio gracias a la vitamina D3 y ese calcio que está absorbido, ¿dónde va a parar? A la sangre. Y de golpe, porrazo, el cuerpo se encuentra con 1 gramo enterito de calcio y el cuerpo lo va metiendo donde puede. Pero no todo el calcio lo mete donde puede y algún calcio se queda flotando en sangre hasta que deja de flotar, precipita y va cristalizando y forma la calcificación arterial. Hay recomendaciones ya a nivel español de no tomar 1 gramo de golpe, sino que tomar medio gramo y si quieres tomar 1 gramo de golpe, repartirlo. De hecho, estudios, porque son estudios complicados porque son a largo plazo. Tú tomas calcio hoy y no vas a ver efectos en 6 meses ni en un año. Vas a verlo poco a poco. Entonces, pero sí que se ha visto, se está viendo que tomar medio gramo de calcio tiene casi más o menos el mismo efecto que tomar 1 gramo con menos riesgo de calcificación. ¿Vale? Otro truquito que tiene es añadirle vitamina K1 y K2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la vitamina K1 y K2 activan los osteoblastos. ¿Qué son los osteoblastos? Lo que os he comentado, los que fabrican el hueso. Entonces, si tú al calcio le metes vitamina D3 y le añades K1 y K2, consigues que ese calcio que tomas, que es medio gramo, ¿vale? No es 1 gramo. Si tomas medio gramo, le metes vitamina D3, lo absorbes y además ese medio gramo va directo donde tiene que ir. Entonces, con medio gramo consigues lo mismo que con 1 gramo entero. Y es lo que se está tendiendo a hacer, añadir vitamina K1 y K2 al tratamiento del calcio, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que si en vez de tomar 1 gramo, tomas medio gramo, tienes este efecto. ¿Qué efecto es? Normalmente en las farmacias pasa lo siguiente. Llega la señora X a la farmacia con una receta y le dicen, te pongo, no lo sé, te pongo la simvastatina, ponme la simvastatina, te pongo metformina, ponme la metformina, te pongo el calcio y te dicen, no, 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 que aún tengo. Y si preguntan un poco más, no, es que tengo porque no me lo tomo. ¿Por qué no te lo tomas? Porque normalmente te dicen esto, está muy malo y sienta mal. ¿Vale?
Normalmente está malo porque muchas formulaciones son bebibles, poco dispersables, etc. Ventaja que tienes si utilizas medio gramo de calcio. Medio gramo de calcio es más fácil de tomar y se puede incluso tomar en una pastilla. No hace falta hacerla dispersable ni nada de eso. Entonces, te lo tomas y no hace sabor. Y luego, como es medio gramo, que no es un gramo entero, no es tan pesado para el estómago. Entonces, la tendencia está en reducir un poquito la cantidad de calcio, pero añadiéndole K1 y K2. ¿Qué conseguimos con eso? Que en vez de pegar un tiro con una escopeta de perdigones, que lanzo 1000 perdigones y alguno darán el blanco, lanzo con una escopeta de francotirador, apuntando bien. Entonces, con menos balas llego al mismo sitio, ¿vale? Doy más en el objetivo. Esa es la ventaja que tenemos, añadiéndole K1 y K2. Y ahora mucha gente se preguntará, me estoy yendo un poco, pero se preguntará, ¿y la vitamina D que se está vendiendo ahora mucho con K2? ¿Por qué se utiliza la K2 aquí? Aquí hay un poco de lío. Si tú eres una persona de 25 años, y hay un montón de 25 años con un déficit galopante de vitamina D, porque recordemos que el déficit más importante vitamínico en España es la vitamina D, se cree que el 80%, 8 de cada 10 españoles tiene menos vitamina D de la que debería, y no menos al límite, no, casi nada, unos valores muy bajos. Si tú tienes un déficit de vitamina D y no tienes problemas de masa ósea, toma vitamina D. Toma vitamina D y la vitamina D subirá tus niveles de vitamina D y obviamente mejorará la absorción del calcio, pues también mejorará las otras funciones de la vitamina D, que son el sistema inmunitario, la inflamación, etc. Pero realmente no necesitas vitamina K. ¿Por qué te da la vitamina K? Porque se da por hecho a veces que el que toma vitamina D es porque también está tomando calcio extra. Entonces, si te tomas más vitamina D y tomas calcio, te puede pasar lo mismo que lo que hemos comentado, calcificación. Entonces, añaden vitamina K2 de forma preventiva. Pero mucha gente toma vitamina D sin tomar calcio extra. Entonces, nosotros, si tú solamente quieres subir tus niveles de vitamina D y no tienes una ingesta súper elevada de calcio porque realmente no tienes ningún problema óseo, tomando vitamina D a secas ya tienes bastante. Si eres una persona que tiene bajos niveles de vitamina D y encima osteoporosis, que también es muy común, sí que es mejor tomar vitamina D con K o ya un combinado de calcio, vitamina D y K1 y K2, ¿vale? Pero es eso, o sea, realmente si tú no tienes problemas de osteoporosis, no haría falta que tomases vitamina D con K, simplemente con vitamina D ya tienes, ¿vale? La K es para ayudar a la fijación. Hay que tener en cuenta que la vitamina K no solamente fija, la vitamina K modula la coagulación sanguínea. Hay que tener cuidado con estas cosas también. Lo que comentamos siempre, hay que preguntar, porque si estás tomando Sintrón, no deberías estar tomando nada que lleve exceso, un suplemento con vitamina K. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ahora voy a pasar al gran olvidado que me deja de la charla de momento, que es, y seguramente es a lo que más le preocupa a la gente, porque una contractura, pues es una contractura, vas al fisio y te lo arreglan, pero está el tema de la suspensión, ¿vale? El tema del cartílago. Y la verdad es que entre el envejecimiento de la población, dicho así siempre parece malo. Oh, el envejecimiento de la población es muy bueno que haya población vieja, ¿vale? Quiere decir que se vive más, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un envejecimiento de la población, cada vez hay gente más mayor. Entre eso y la moda brutal del running, que es lo mismo, el running y los complementos alimenticios son lo mismo. Están muy bien, son muy sanos, pero siempre con prescripción y con recomendación, ¿vale? Si te pones a correr y no sabes correr y en vez de amortiguar con la punta, amortiguas con el talón, vas a tener problemas, ¿vale? Ha habido un incremento espectacular de lesiones derivadas del running, derivadas bueno, de maratones, porque además no es un running de 5 kilómetros 10, la gente se está pegando medias maratones para arriba. Hay un incremento importante, ¿vale? ¿Y dónde pasa factura eso? Pues en esto de aquí, el cartílago. ¿Qué es el cartílago? Al final el cartílago es, y os lo voy a decir, siempre hablamos de que la naturaleza es sabia, en esto fue un poco chapucera. Cuando nos empezamos a poner de pie, sobre todo las rodillas, cuando nos empezamos a... Cartílagos hay en todos los sitios, ¿vale? Para evitar que roce hueso con hueso, ahí hemos puesto unas gomas, que son los cartílagos. Pero, por ejemplo, en la rodilla, al ponernos de pie, la rodilla no acaba de ir bien. Y empezó a la naturaleza a poner tendones cruzados, ligamentos por un lado,
Y como aún temblaba, le metieron dos cuñas, porque son dos cuñas, que son los meniscos. ¿Vale? Son dos cartílagos muy pequeñitos que sufren mucho impacto. ¿Qué pasa con eso? Pues la función del menisco y de cualquier cartílago es evitar el roce entre sí. Problema, está muy poco irrigado. Es un tejido que está casi muerto, no regenera. Entonces, con el tiempo lo vamos perdiendo. Aquí es donde más importancia cobra la prevención. Si tú cuidas tus cartílagos, si tú cuidas tu suspensión de joven, la tendrás mucho mejor de mayor. Si empiezas a cuidarla cuando ya está tocada, vamos a tener un problema, porque con el tiempo se va desgastando. Y desgastarse a la larga ya no puedes hacer nada. Si se desgasta, lo único que puedes hacer es frenar. ¿Qué pasa? Pues que mucha gente está pues, con AINES, ¿vale? Antiinflamatorios o esteroideos o cosas aún más potentes. Esto a visión real es esto de aquí. Podemos perder una cantidad, bueno, podemos perder todo el cartílago. Y cuando perdemos todo el cartílago, roza. Y al rozar se genera inflamación, se genera dolor y cada vez vamos a peor, ¿vale? Entonces, hay un tema importante y es que durante mucho tiempo se utilizaba muchísimo la condroitina, por ejemplo, la condroitina y la glucosamina son muy importantes en la prevención del desgaste del cartílago, ¿vale? La condroitina, al final, es cartílago en polvo, es como gelatina. Si tú a gelatina le pones agua, se crea una matriz, un gel, ¿vale? Pues la condroitina es lo mismo. Cuando entra en el organismo, genera un gel. Y el cuerpo lo traslada, porque lo hemos visto, se traslada, lo lleva y se incrementa el valor de condroitina en las articulaciones. ¿Vale? Y la glucosamina es un antiinflamatorio natural. Y esto se lleva utilizando mucho tiempo, pero hubo una época en que empezaron a aparecer un montón de estudios que decían que eso no funcionaba, que era un timo, que no era lo mismo que el efecto placebo, ¿vale? Y se creó una alarma importante. ¿Por qué? Porque realmente esos estudios que miraban si la condroitina y la glucosamina tenían alguna función en el cartílago, buscaban eso, buscaban si era capaz de regenerar el cartílago. Y no hay nada a día de hoy que regenere el cartílago. Entonces, obviamente no funciona para regenerar el cartílago, pero sí que funciona de otra manera. Entre los dos cartílagos en nuestras articulaciones hay líquido en medio, ¿vale? Y yo he dicho que si pones gelatina en agua se crea un gel. Pues si pones condroitina en ese líquido, que es el líquido sinovial, ese líquido se gelifica un poco. Se genera como un tercer cartílago ahí dentro, que evita que rocen los otros dos. Entonces, bajamos el dolor y bajamos el desgaste, ¿vale? Si tu cartílago está hecho polvo, no vas a conseguir regenerarlo, pero vas a conseguir que deje de gastarse de esta manera. Luego hay el efecto colateral, ¿vale? De la glucosamina, que lo que consigue es frenar el dolor. Entonces, realmente, la función de la condroitina en nuestro organismo es esta de aquí. Si hay una bisagra que chirría porque está oxidada, ¿vale? Echarle aceite no va a desoxidarla, no va a arreglar esa bisagra, pero va a hacer que por lo menos no roce tanto y no se desgaste más, ¿vale? Pero no va a hacer que esa bisagra se vuelva una bisagra nueva, ¿ok? Pero además, si le añades la glucosamina, tienes el efecto, como no roza, no duele, no se inflama y además me tomo un antiinflamatorio natural que va bajando la inflamación. La condroitina de glucosamina es lo que más ciencia tiene detrás, lo que más demostración científica, lo que más documentación científica tiene detrás. ¿Vale? Muchos me preguntaréis por el colágeno. Hay estudios que dan valor al colágeno. Cuesta aún saber cómo se absorbe ese colágeno, pero en teoría no se acaba de absorber. Pero sí que hay gente que lo toma y le funciona. Pero realmente, a mí que siempre hablo mucho desde el punto de vista de documentación científica, si me hablas de qué tiene más documentación científica en la función de la articulación, os diré que el conjunto condroitina y glucosamina, que no es nada nuevo, que lleva muchos años, por algo será, tiene una función muy buena. ¿Vale? Entonces, recordar, es darle de comer al músculo y prevenir, darle de comer al músculo, al hueso, tan importante es uno con el otro, y prevenir el desgaste de la articulación. ¿Y cómo se previene? Pues cuando está bien la articulación. ¿Y cuando está bien la articulación? Pues si tienes suerte, con 20 años la tienes bien. Aunque hay gente con 14 años que tiene malas rodillas, ¿vale? Porque la rodilla, os lo digo, es una chapuza de la evolución. Fue un invento para ponernos de pie y aún no lo tenemos muy mejorado, ¿vale? Y también para evitar contracturas de cuello, magnesio, pero también una bufanda o un pañuelo gordite y funciona súper bien, ¿vale? Y nada, muchas gracias y te dejo el paso a ti, Juana Mari.
Bueno, interesante como siempre, información que nos hace falta en nuestro día a día y más ahora pues con estos fríos para practicar deporte y para, bueno, para estar bien. No juegues con tu salud y acude a un profesional. Si eres profesional y tienes dudas, te dejamos el contacto de Jordi para que Farmanor te las resuelva. Pues ya decía, vamos a cuidarnos, vamos a empezar a ser conscientes de las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Estamos viendo que no basta con la alimentación, estamos viendo que nuestro cuerpo necesita nutrientes y tenemos que dárselo en suplementos, no nos queda otra, en complementos alimenticios. No olvidéis que Farmanor, solo por ser oyente de nuestro programa, te premia con un descuento en todas las compras que hagas en su web, www.farmanor.es, y sin gastos de envío, cómodamente en tu casa, poniendo el código RN10. Seguid atentos a la web www.elrincondelnaturópata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos, eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Te recordamos que Farmanor sigue teniendo esos webinars, esas actos, eventos de formación para los profesionales que los tienes en nuestro calendario de eventos, totalmente gratuitos en distintos puntos de España. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. ¡Que pase lista! Sin ti no podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos, sin ti.